Muy buenas tardes y en nombre del Ayuntamiento de La Rinconada es un placer enorme pues, estar aquí y recibirles en nuestra primavera cultural, en este trayecto que hemos denominado Estación de las Letras y hacerlo con una parada muy especial que llena esta iglesia gracias a la gentileza y a la colaboración de Alberto, nuestro párroco, con el que sin tener un contrato firmado, porque hay que decir que en su día firmamos un pacto por las letras que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada y se firmó con librerías, con escritores, con editoriales y con la comunidad educativa de forma muy especial, con colegios e institutos, pues Alberto y yo no hemos necesitado papeles, aunque tampoco está mal, ¿verdad?, que firmemos ese vínculo, pues para tener los lazos fuertes de la palabra y del apretón de manos que nos dimos la temporada pasada para que esta parroquia se sumara a ese pacto por la cultura que tiene La Rinconada, que es una cuestión de Estado local. A mí me parece que vivimos tiempos especialmente convulsos, con acontecimientos que están marcando nuestro país, que están marcando el mundo, y quizá en estos tiempos, pues precisamente la cultura sea más necesaria que nunca, como también el buen periodismo. Tenemos la suerte, además, de contar con un magnífico periodista como es Cristóbal Cervantes, un artesano de la palabra, un periodista escritor y una voz versada pues, para conducir al verdadero protagonista de la tarde, que es Andrés Sampedro. Andrés, que no deja de descubrirnos en sus investigaciones siempre rigurosas y veraces sobre un periodo de la historia que le apasiona y sobre un ciclo que ha decidido coordinar dentro de la pluralidad que nos ofrece el programa Estación de las Letras, porque en Estación de las Letras queremos hablar de todo, como también leemos de todo. Leemos literatura feminista, tenemos un ciclo de novela histórica, vamos a tener una feria del libro al uso que empieza la semana que viene en el Parque de Saboyal, están ustedes invitados. Tenemos, no sé, Alberto, si decirlo, un ciclo también de literatura erótica, porque también hay que leer sobre estas cuestiones. Vamos a recuperar a los clásicos, por ejemplo, a través de ese proyecto maravilloso que es los cuadernos del 27, donde nos acercamos a una de las generaciones más brillantes de la literatura de todos los tiempos. Hacemos un recorrido, una inmersión por la creación andaluza. Nos acercamos a la literatura juvenil, a la literatura para niños y niñas, esa que se lee en familia, apoyamos a los creadores locales y en ese espacio de pluralidad la cultura se abre paso y además lo hace en un altar y lo hace a través de una experiencia que percibimos por diferentes sentidos gracias al talento del artista Belleda López, que nos ha traído pues hasta unas catacumbas para hablar, para entrar, para crear ese ambiente necesario para poder disfrutar de una magnífica tertulia como la que seguro van a disfrutar. Con lo cual, gracias, de verdad, gracias a la parroquia, gracias a nuestro ponente, gracias a Cristóbal Cervantes por su presencia siempre bien recibida en La Rinconada, gracias a ustedes por interesarse por los libros y gracias por ayudarnos a crear una comunidad lectora, que es el gran objetivo que tiene este pacto y este programa. Yo creo, sinceramente, que la cultura puede ser definida de muchas maneras, pero a mi entender, la cultura siempre es algo que une a personas aún en la diferencia. En la pandemia fue un refugio, fue como la fe, quizá una tabla de salvación. Cuando estábamos confinados era una forma de viajar. También creo que la cultura, como el buen periodismo, es un antídoto contra la violencia, contra la desinformación, contra la agresividad verbal que vemos en las redes sociales y sobre todo nos permite emociones sanas y tener la posibilidad desde la lectura
de un pensamiento propio, crítico y libre. Por eso hacemos programas como este, que yo creo que son muy valiosos para construir un gran pueblo como el que estamos haciendo, señores y señoras, entre todos. Muchísimas gracias y le paso la palabra a don Cristóbal Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Raquel Vega, que defiende que La Rinconada sea la ciudad de los libros y protectora de la lectura. Uno se siente particularmente bien cuando viene a este pueblo. El año pasado estuvo aquí Pilar del Río y dijo que la literatura ayuda y salva, dijo Pilar el año pasado. Y yo creo que estamos en un momento complicado. Estoy de acuerdo con Raquel. Seguramente más que nunca necesitamos que nos ayuden y, a ser posible, que nos salven. Uno se siente aquí en La Rinconada particularmente protegido. Por eso me pregunto, verán, una vez, seguro que les ha pasado, han ido a un café, han pedido para desayunar un café con leche y en el sobre del azúcar se habrán encontrado con una frase. Una vez me encontré en mi sobre de azúcar, con interrogación, ¿hay que volver a los sitios donde un día fuimos felices? Yo he tardado 15 años en volver a La Rinconada. Hace todo ese tiempo, estuve haciendo varios programas de radio desde aquí. Y lo que son las cosas, en 2 semanas de este mes de abril he venido 2 veces ya a La Rinconada. Yo creo que definitivamente sí hay que volver a los sitios donde un día fuimos felices, donde nos sentimos queridos. Me dijo en una entrevista el profesor Aranguren que en realidad vivimos para querer y que nos quieran. Y yo, permitan que lo diga, me siento querido hoy aquí en La Rinconada. Gracias al Ayuntamiento por la invitación. Muchas gracias a Alberto, a quien conocí de seminarista. Qué suerte tienen ustedes de contar con un párroco como Alberto. Estamos aquí donde tienen ustedes un alcalde, Javier Fernández, que apuesta por la cultura y los libros. Él dice, no sé dónde lo he leído, el libro une, leer nos enseña a hablar, nos educa en el diálogo, nos ayuda a comunicarnos. Y eso, ya lo digo yo, también a aprender. El aprendizaje, que es esa carrera que no terminamos nunca, porque es una carrera infinita, la del aprendizaje. Hoy vamos a aprender con un hombre que cree en la comunicación, que cree en la fuerza de los libros, que lee libros y escribe libros, que siente debilidad por la historia y que es un curioso extraordinario que disfruta perdiéndose por las páginas, los escenarios y las esquinas de los siglos, muy especialmente de Roma y del mundo antiguo. Ya que estamos haciendo parada en la Estación de las Letras, quiero recordar que Andrés es autor de 2 libros, de momento de 2 libros. Pilato, el prefecto de Judea. Por cierto, una vez me dijeron en San Benito que tenemos Semana Santa gracias a Pilato, porque si a Pilato se le ocurre hacer caso a su mujer, habría soltado a Jesús de Nazaret y hasta ahí habríamos llegado. O sea que tenemos Semana Santa gracias a Pilato. Es un libro que les recomiendo, el libro de Pilato. También Andrés es autor del ensayo En nombre del pueblo romano. Quiero confesarles algo muy rápido. Mi papel hoy es de presentar a Andrés.
a quien por otra parte ustedes conocen muy bien. No voy a presentar a alguien que ustedes conocen, quieren, se encuentran con Andrés por la calle. Lo que realmente me habría gustado hoy aquí es entrevistar a Andrés San Pedro. El género de la entrevista para mí es el género periodístico por excelencia. Es el germen de la comunicación. Dos personas que se sientan a hablar. Eso es una entrevista. Dos personas que se sientan a hablar. Y eso es lo que a mí me hubiera gustado hacer, y además con estos micrófonos que nos han puesto, que es como si el micrófono nos besara en la cara. Sentimos el beso del micrófono en la cara. Me hubiera gustado entrevistarte, Andrés, como si estuviéramos en Radio Rinconada, 104.7 de la FM, a ti que tanto te gusta la radio y yo que te voy a contar. Una vez dijiste que indudablemente, son palabras de Andrés, la radio tiene algo especial y mágico. La radio conserva la intimidad y la pureza de la literatura más originaria. Las ondas sustituyen la tinta, la voz ocupa el lugar del papel y el locutor se convierte en una especie de rapsoda homérico que, como los antiguos, canta sus historias a un público que no ve, pero que presiente al otro lado. Hoy sí que vemos al público que nos escucha. Las cámaras están llevando a todo el mundo, eso que va a suceder, que está sucediendo en La Rinconada, en esta parroquia vieja de San José de La Rinconada. Eso, Andrés, también es especial y mágico. Fíjate si es especial y mágico, porque es posible que a través de una de estas cámaras esté siguiendo este acto alguien que se llama... Tú eres único, desde luego, pero es posible que alguien esté viéndonos desde Venezuela, que se llama Andrés San Pedro, que es jugador de fútbol, que nació en 1995, como tú, que es futbolista, que juega como volante derecho y que le gustaría estudiar Derecho en algún momento de su vida, algo que tú has hecho, porque nuestro Andrés es graduado por la Universidad de Sevilla. Bueno, pues un saludo a ese Andrés San Pedro, si nos está viendo en Venezuela ahora mismo. Hoy Andrés San Pedro Otévar, por derecho, nos va a hablar de los proscritos de Roma, las persecuciones contra los cristianos en el mundo romano. La verdad es que se me ocurren muchas preguntas en esa entrevista, es el final, tenemos tiempo. Preguntas como ¿por qué la crueldad extrema de las autoridades romanas contra los primeros cristianos? ¿Qué peligro representaban para Roma? ¿Sintieron miedo aquellas primeras comunidades de cristianos? ¿Cómo vencían ese miedo? ¿Qué era más fuerte para ellos que el miedo? ¿Cómo era su vida en una situación de ilegalidad? Si, como dice Andrés, el proceso de Jesús cambió el mundo, ¿Jesús les cambió la vida? ¿Qué fortalecía su voluntad ante la vida y ante la muerte? ¿Es la voluntad lo que les salvaba? Saben que ayer se cumplieron 50 años de la Revolución de los Claveles en Portugal. Un escritor portugués, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, amante, confeso, de Sevilla, hijo predilecto de Andalucía, pensaba que es la voluntad la que nos salva. Si falta, estamos perdidos. La voluntad, eso tampoco, eso que es tanto. Y otro grande, Luis Mateo Díez, Premio Cervantes, decía el otro día en Alcalá, vivo contando y cuento viviendo. La ficción es una parte imprescindible de la existencia. Lo que viene ahora, lo que nos va a contar Andrés, no es ficción, no es una película de romanos. Lo que Andrés nos va a contar es historia. Pero como el Premio Cervantes, también él vive contando y cuenta viviendo. Y nosotros, afortunados, escuchando, aprendiendo y disfrutando con él en esta tarde en San José de la Rinconada, en esta parada
de la Estación de las Letras. De verdad es para este periodista un honor y un privilegio ceder la palabra a Andrés Sampedro Tebar. Gracias, doctora. Precioso. Antes de nada, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Cristóbal, por tan magnífica presentación. Una presentación que, como han podido comprobar, nos movemos en un ambiente totalmente diferente, porque, ya les advierto, asisten ustedes a una reunión prohibida. Nos movemos en un ámbito de ilegalidad. Estamos perseguidos. Nos convertimos, ustedes se convierten por el mero hecho de estar aquí en los proscritos de Roma. Y cambiamos totalmente el ambiente. Hace un año, en esta misma basílica, presenciamos o reconstruimos un juicio romano que cambió el mundo. Y el ambiente era totalmente diferente. Puertas abiertas, luminosidad, mucho pueblo. La gente acudía a vernos, a presenciar ¿el qué? Una audiencia pública, un juicio. Hoy la cosa cambia. Lo que se juzgó en esa Judea del año 33, el mensaje se ha expandido por los caminos del imperio. Surgen comunidades cristianas que se hacen llamar a sí mismos adelfos, hermanos. Y eso entraña un peligro para el Estado romano. Comienzan las persecuciones. Y esa vivencia tiene que recluirse en ambientes cerrados, en casas, a puertas cerradas. Han podido ustedes comprobar que la parroquia, las puertas estaban cerradas, claro, porque nos movemos en un ambiente peligroso. Lo que digamos, un ruego, una palabra, puede conducir a una denuncia anónima, puede conducir a que el procónsul, a que el magistrado nos lleve directamente al tribunal, nos torture y nos exija la confesión. Cuando Alberto, aquí a mi izquierda, me dijo, Andrés, tenemos que hacer algo, digo, sí, vamos a hacer una secuela de esa primera ponencia que ya tuvimos el año pasado. Y vamos a responder a 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Por qué la civilización romana, una civilización esencialmente sincrética? ¿Y qué significa esto? Que adaptaba, que permitía, que toleraba los distintos cultos, hizo una excepción, también con otros, con el cristianismo. ¿Por qué el Estado romano consideraba el mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje cristiano, peligroso? Pues lo vamos a ver. ¿Cómo persiguieron los romanos a las primitivas comunidades cristianas? Porque no olvidemos que Roma es ante todo un Estado jurídico. ¿Cómo se articularon las persecuciones? ¿Se dictaron leyes contra ellos? ¿Cómo fueron esas persecuciones? ¿Fueron persecuciones sistemáticas, llevadas a cabo en todo el imperio? ¿Persecuciones violentas? ¿Cómo actuaban los magistrados? Porque también la civilización romana, la idiosincrasia romana, también pregonaba algunos valores como la clemencia. Pues eso también lo vamos a contar. Y vamos a contar también el cuándo. ¿Cuándo se produjeron esas persecuciones? ¿En qué momentos? Paulo Orosio, que es conocido como el primer historiador eclesiástico, por cierto, secretario de San Agustín de Hipona, dijo que hubo 10 persecuciones. Cuando él escribe, a principios del siglo IV, una vez que ya el cristianismo ha sido legalizado, y no solo legalizado, sino que se ha convertido en la religión oficial del imperio. Dijo, antes de la legalización, por parte del emperador Constantino, se produjeron 10 persecuciones. 10 persecuciones que él enumera con el nombre del emperador bajo cuyo mandato se produjeron. No es mi intención ofrecerles en esta charla, en esta disertación, en esta reunión prohibida, una lista de nombres y de datos. No, todo lo contrario. Quiero que vivan, que lo sientan, que lo experimenten. Habrán podido comprobar que la parroquia huele diferente, huele a mirra. La mirra, el tercer regalo, ¿no?, que se hace al niño Jesús, era utilizada
en las catacumbas cristianas porque además de un magnífico ambientador, prevenía y protegía contra la peste. Pero además es curioso porque la mirra se elaboraba y se comercializaba en una ciudad llamada Esmirna. Y de Esmirna era originario Policarpo, el primer mártir del que tenemos acta, del que existen las actas. Luego hablaremos de ello. Pero antes de nada, tenemos que partir de la pregunta necesaria. ¿Por qué? Roma permite el culto. Roma no juzga el contenido de los distintos cultos. Existen templos a Isis, que es una divinidad egipcia, en Pompeya, también aquí en Hispania. Por cierto, Isis fue un culto que también temporalmente estuvo prohibido. De tal manera que la forma de responder a esa primera pregunta hay que partir de cómo entendían los romanos la religión. Y es que para Roma, religión y política están esencialmente unidos. No se puede entender lo uno sin lo otro. Cicerón, cuando escribe sobre las leyes, advierte al lector que nadie tenga dioses individuales, nuevos o extranjeros, si no han sido reconocidos oficialmente. Existía en Roma un colegio, el colegio de los viris sacris faciundis, el colegio de los hombres que hacen sacrificio, que entre sus funciones, además de consultar los libros sibilinos para ver por qué los dioses mandaban desgracias a la ciudad, otra de sus funciones era estudiar los cultos extranjeros y decidir si eran o no eran peligrosos para el Estado. Y si no eran peligrosos para el Estado, se reconocían y se permitía el culto. Pero con el cristianismo no pasó, no sucedió. Hay algunos historiadores que han aducido lo siguiente. Claro, porque los cristianos, como no participaban del culto público, se separaban, se alejaban y eran concebidos por parte de la ciudadanía romana, por parte de las autoridades romanas, como un grupúsculo de la población que no quiere nada, un Estado dentro de otro Estado. Pues cualquiera que vaya a las fuentes cristianas, cualquiera que lea a Tertuliano, cualquiera que lea a Clemente de Roma, se da cuenta de que esto es falso, porque los propios cristianos alegan: nosotros, ¿cómo que no nos sentimos parte del imperio? Somos ciudadanos romanos, vivimos en el imperio, rogamos porque al imperio le vaya bien. Claro, pero es que en Roma, como digo, religión y política no podían entenderse de forma separada. ¿Qué es lo que realmente interesa a Roma? No le interesa el contenido del culto, a pesar de que el propio mensaje del cristianismo atenta contra los valores fundamentales del imperio. Roma está en contra el cristianismo está en contra del infanticidio. Eso de que cuando nace un bebé hay que depositarlo a los pies del padre y que el padre decida, o si el padre decide no quedarse con el niño, se puede abandonar en la columna natalis. El cristianismo termina con todo eso. Pero además hay una serie de valores, el propio mensaje de Jesús de Nazaret, que atenta contra los cimientos sobre los que se ha asentado la grandeza de Roma. Pero Roma, como digo, no cuestiona el contenido. A Roma le preocupan las formas, cómo se desenvuelven. Y es cierto, y lo vamos a hablar, que hubo determinadas comunidades, algunos miembros de determinadas comunidades, que pusieron en riesgo a sus correligionarios con actitudes que podríamos considerar temerarias. Pero hay un segundo motivo. Como en Roma política y religión no se podía separar, porque el pueblo romano no es solamente un cuerpo político, es también una comunidad religiosa. Mire usted, yo soy ciudadano romano de Itálica. ¿Y qué tengo en común con un ciudadano romano de Siria? Que adoramos al mismo Dios, a Júpiter. Los dos somos ciudadanos romanos, pero también somos una comunidad religiosa. Pero además había un segundo motivo, y esto afectaba sobre todo a las clases populares. Y es que los romanos, que como digo, religión y política no lo podían diferenciar, no podían entender una cosa sin la otra, a ellos les preocupaba no solo la pax, la paz para proteger la frontera, sino también la pax deorum, la paz con los dioses. ¿Y cómo se consigue la paz con los dioses? Realizando sacrificios. La religión romana es una religión cívica, sacrificios en la que participe toda la comunidad. Se hace un sacrificio en la que todos somos testigos,
se trocea a la vaca o al carnero, se asa, los dioses quedan encantados con ese aroma que sube hacia el cielo y luego toda la comunidad participa de la carne. Los cristianos no pueden hacer eso, no pueden adorar a los ídolos. Sin embargo, tampoco niegan la existencia de los dioses romanos. Lo único que ellos, valiéndose de la filosofía platónica, dicen: yo no niego que existan los dioses romanos, solo que lo que vosotros llamáis dioses, y parten de la filosofía platónica, nosotros lo llamamos daemones. El daemón era una figura que ya Platón hablaba de ella, que tenía en común con los dioses, que era inmortal, pero tenía en común con los hombres, que era una figura profundamente caprichosa. Yo no puedo sacrificar a unas divinidades que se regodean. Ahí tenemos a Marte, que duerme sobre las pieles de sus víctimas, o a Júpiter, que comete atropellos. No, yo no puedo adorar eso. Entonces se separan. Pero claro, ¿esto cómo lo percibe el pueblo? Si vosotros no participáis de un rito público, los dioses se enfadarán con toda la comunidad. Estáis poniendo en peligro a toda la comunidad, a toda la urbe, a todo el pueblo romano. Y escribe Tertuliano, con cierta ironía, lo siguiente: cuando se desborda el Tíber, cuando el Nilo no se desborda y por tanto no hay cosecha, cuando acecha el hambre, cuando se para el cielo, cuando tiembla la tierra, el pueblo no tarda en gritar: cristianos al león. No os equivoquéis, nosotros somos tan romanos como vosotros, solo que pedimos el bienestar del imperio a nuestro Dios. La Pax Deorum, y esto afectó sobre todo a las clases populares, porque lo vamos a contar, muchas de las persecuciones, muchos de los episodios violentos que dio como resultado el martirio de comunidades cristianas procedieron no de las autoridades, que se vieron secuestradas por el fervor popular, sino por parte de las clases bajas. Hay un tercer elemento que también influyó en la manera de que Roma persigue a los cristianos, y es el culto imperial. Cuando Augusto inaugura el imperio, inaugura también un culto a su persona, al genius Augusti, al poder del emperador, a la figura del emperador, pero a su poder vital, a su fuerza vital. Era común que en las ceremonias, en los banquetes, los romanos abrieran el banquete elevando la copa y brindando por el genio del emperador, porque al final, si brindamos por el genio del emperador, a Roma le irá bien. Es el representante que tenemos todos, ¿no? El representante común que tenemos todos. Y contra esto los cristianos alegaban: ¿cómo que nosotros no oramos por el emperador? No adoramos al emperador, pero adoramos a Dios y le suplicamos por la salud del emperador. Pero esto no se entendía. El pueblo romano, los paganos, los gentiles, no lo entendían. Y había también un cuarto motivo que además influyó muchísimo en la rumorología, que era la acusación de flagitia. En derecho romano, la flagitia era conculcar las buenas costumbres, hacer cosas contrarias a la moral. Y muchas de las acusaciones que recayeron sobre los cristianos es que en esas reuniones eucarísticas hacían cosas reprobables. Es cierto que acudiendo a las fuentes no tenemos ningún documento por parte de las autoridades romanas o ningún documento pagano que diga qué cosas extrañas hacían. Lo que tenemos son los escritos de los cristianos diciéndonos de qué cosas se les acusaban. ¿Y de qué cosas se les acusaban? Se les acusaban, por ejemplo, de banquetes en los que celebraban orgías, de ceremonias en las que consumían sangre, de fiestas en las que se comían a los niños. Y ellos alegaban: esto es mentira. Aunque es cierto, y hay que partir de la base, que en los primeros siglos del cristianismo hubo determinados grupos, digo grupos, no en absoluto numeroso, determinados individuos que se infiltraban en las comunidades cristianas para beneficiarse y para aprovecharse. De hecho, tenemos a los grandes padres de la Iglesia escribiendo cartas a sus comunidades diciéndoles: sed transparentes, y aquel que se acerque para aprovecharse, expulsarlo.
que nada digan de vosotros. Pero claro, con esta acusación, una acusación de este tipo ante el magistrado romano, la autoridad, el Estado, tiene que intervenir. Pero como digo, era rumorología. Imaginaos esa mentalidad. Imaginaos a finales del siglo II después de Cristo, cuando al Imperio Romano lo azota una peste, la peste antonina, en la que en Roma hay más de 300 muertes diarias, la gente se desploma por la calle, la gente está asustada y de pronto hay alguien que rumorea que los dioses han mandado un castigo porque los cristianos están cometiendo actos execrables. ¿De qué manera actúa el Estado? Con punta de lanza. Vamos a masacrarlos. La flagitia, ese delito que se le imputan a los cristianos, causó un gran dolor y fue también uno de los pilares que motivó las persecuciones. Pero sobre todo, y atendiéndonos al argumento jurídico, hubo un motivo que personalmente para mí no hay ninguna causa que prevalezca sobre otra. Fueron todas en general. Pero hubo una que era la acusación per nomen Christianum, porque todas las acusaciones no se le acusaban de nada en concreto, se les acusaba directamente de llamarse cristianos. Y el primero que dice eso es Ignacio de Antioquía, que sufrió martirio en tiempos de Trajano. Ignacio de Antioquía, cuando lo detienen en Asia y lo conducen a Roma, él escribe 7 cartas en su viaje a Roma a distintas comunidades en las que dice lo siguiente: me han acusado por ser cristiano, por seguir a Jesús, pero no soy digno. Ignacio de Antioquía padeció martirio durante tiempos de Trajano. No sabemos realmente cómo murió, porque él en sus cartas pide que se le condene a las fieras, pero no sabemos si se le condenó a las fieras, si se le decapitó o si se le ató a un poste y se le prendió fuego. ¿Por qué decimos esto? Porque ya el mero hecho de que lo conduzcan desde Siria a Roma puede obedecer a 2 razones. La primera, que fuera un ciudadano romano y por tanto tenía derecho a defenderse ante el emperador, estaba en Roma. O la segunda, que parece la más plausible, y es que a Ignacio de Antioquía lo arrestan coincidiendo con las victorias de Trajano en la Dacia. Y Trajano celebró en Roma unos juegos que duraron 120 días con bestias. Entonces necesitaban prisioneros a los que arrojar a las fieras. Y es muy posible que Ignacio de Antioquía pereciera en las fieras porque faltaba gente para darle de comer a las fiestas, a las fieras. Ignacio de Antioquía es el primero, es el primer documento que le escribe de me acusan por ser cristianos. ¿Y qué implicaba esto? Implica, te acuso por ser seguidor de alguien que ha sido sentenciado por rebelión contra Roma. Y por tanto, por irradiación, si tú sigues a alguien que se ha rebelado contra el Estado, tú también eres un rebelde contra el Estado. La acusación per Christianum indica esto. Por tanto, esto es, fijaos, todos los juicios contra los cristianos, el delito que se les imputaba era el mismo delito que se imputó a Jesús de Nazaret. El crimen de lesa majestad populi Romani. ¿Esto qué es? El delito de sedición. Hay otras muchas causas. Una, por ejemplo, era mantener el orden en las provincias. Como digo, la presión popular hizo que en determinadas ciudades del imperio estallaran revueltas populares contra los cristianos. Y el gobernador de la provincia, esto está fijado en el derecho romano, tenía entre sus deberes mantener el orden. ¿De qué manera lo mantenía? Obedeciendo a lo que dijera al pueblo. Si el pueblo se levanta contra los cristianos, pues yo organizo un juicio y ataco a los cristianos. Otro motivo se les ha imputado también de formar asociaciones ilícitas, de que esas iglesias pues no eran reconocidas por el Estado. Pero como digo, motivos religiosos, motivos políticos, la acusación por seguir a alguien que ha sido condenado por alzarse contra el Estado, la acusación también de flagitia, de vulnerar las buenas costumbres, con la importancia que tenía los mores maiorum para Roma, las costumbres de los antepasados. Pues hay rumores que dicen que los cristianos lo están vulnerando. Y sobre todo, quiebran la Pax Deorum. Nos están poniendo en peligro a todos por lo que están haciendo. Eso motivó
que Roma, que es una civilización, como digo, tolerante, que permitía el culto, que no se inmiscuía en el contenido del culto, sino que lo que le importaba realmente era la actitud de quienes rendían ese culto, decidiera que el cristianismo, que el mensaje de Jesús de Nazaret era un mensaje peligroso. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo articulamos la acusación? ¿Cómo articulamos la persecución? ¿De qué manera el Estado romano, que es un Estado, insisto, esencialmente jurídico, necesito una base legal para iniciar una acusación? Pues aquí tenemos un grave problema porque no tenemos fuentes romanas, tenemos muy poquitas fuentes romanas que nos hablen de ello. Lo único de lo que disponemos es de una carta que escribe Plinio al emperador Trajano y que arroja una luz increíble. Primero, cómo veía la autoridad romana a los cristianos y segundo, cómo vivían esas comunidades cristianas. Y permítanme que les hable un poco de Plinio. Plinio el joven, le llamaban el joven para diferenciarlo de su tío, que era Plinio el Viejo, que por cierto, y hago un inciso, Plinio el Viejo fue testigo y murió en la erupción del Vesubio, que soterró Pompeya. Además, a Plinio el Viejo se le puede dar el título de ser el primer comandante que organizó y lideró una expedición humanitaria, porque él, que por cierto nos ha legado su historia natural, viendo que el Vesubio hacía cosas raras, viendo que comenzaba a escupir ceniza, a escupir humo, como él era el comandante al mando de la flota romana del Miseno, que era la flota romana que estaba anclada en Nápoles, movilizó a toda la armada para que acudiese a Pompeya y Herculano y rescatase a toda la gente de la que fuese capaz. El problema fue que en esa nube de ceniza pues muchas naves se perdieron, la propia nave de Plinio el Viejo tuvo que varar en la playa. Plinio el Viejo era una persona anciana, no se vio con fuerzas para regresar y su propio sobrino, Plinio el Joven, del que ahora vamos a hablar, dijo que murió en la playa intoxicado por esa ceniza, esa nube de cenizas del Vesubio. Bueno, pues Plinio el Joven, su sobrino, tuvo una carrera política impresionante, fue amigo del emperador Trajano y casi al final de su mandato Trajano decide recompensarle otorgándole el gobierno de una provincia tranquila, en Bitinia. La provincia romana de Bitinia, situada al norte del Mar Negro. Es una provincia tranquila, una provincia alejada de Roma, ruralizada, de frontera, y allí que se va Plinio con su círculo de amici, de amigos, para gobernar en sus últimos años aquella provincia. Y en calidad de gobernador le presentan a Plinio una serie de denuncias de que en su provincia, en su tranquila provincia a orillas del Mar Negro, hay cristianos, hay comunidades cristianas. Y Plinio, como cualquier romano, cuando le presentan esas denuncias y esas acusaciones, escribe una carta a Trajano pidiéndole instrucciones. Esto era algo muy propio de los gobernadores. No hay una ley. ¿Qué es lo que hago? Pues escribo una carta al emperador para preguntarle cómo debo de actuar. La respuesta que daba el emperador, que recibe el nombre de rescripto, es fuente del derecho, es similar a la ley, tiene fuerza de ley. Porque esa respuesta vale para aplicarla en todo el imperio. Y Plinio le escribe al emperador lo siguiente: Señor, presentan ante mí acusaciones de ciertas personas que son llamados cristianos. Y te consulto cómo debo actuar, porque, y lo dice Plinio, no hallo que sea ningún peligro para el Estado. Punto número 1. Participan, se reúnen antes del amanecer, cantan, pero no hacen nada más. Sin embargo, hay algunos que se niegan a derramar incienso y vino delante de tu imagen. ¿Cómo he de actuar? Esta carta la tenemos y es el primer documento jurídico del Estado romano con respecto a los cristianos. Pero es que también tenemos la respuesta de Trajano. Y la respuesta de Trajano es la siguiente: mi querido Plinio, has actuado adecuadamente preguntándome, porque no se puede dictar una ley general para casos particulares.
Punto número 1. Y eso nos indica que en tiempos de Trajano no había una ley general que condenase a los cristianos. Punto número 2. Si las denuncias son anónimas y falsas, preocúpate de que no haya denuncias falsas. Y tercero, no persigas de oficio a los cristianos. Se ha dicho muchas veces que la respuesta que ofrece Trajano es una respuesta ambigua, porque por una parte le está diciendo que no persiga de oficio a los cristianos, pero si leemos el rescripto, también dice que si haya delitos en ellos, ojo, y un delito era no sacrificar en honor al emperador, los castigue. Es una respuesta ambigua. Y el modo de actuar de los distintos emperadores después de Trajano es la misma. Es la única, uno de los pocos documentos jurídicos que tenemos. ¿Cuáles las otras fuentes que tenemos? Los testimonios de los propios cristianos, de los propios padres apostólicos, autores que escriben en la segunda mitad del siglo II, principios del siglo III, sobre cómo se comportan las autoridades romanas con ellos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, si Plinio tiene que preguntarle a Trajano qué hace con los cristianos, ¿hubo ley o no hubo ley? Bueno, pues hasta el año 250 no hubo ley contra los cristianos. ¿Qué es lo que tenemos? Tertuliano es un autor cristiano que escribe en la segunda mitad del siglo II, habla de que en tiempos de Nerón, que coincide con la primera persecución de los cristianos, y la vamos a abordar, dice que Nerón promulgó lo que él llama Institutum Neronianum, el Instituto de Nerón, ¿vale? Entonces parece, dice Tertuliano, del gobierno de Nerón se abolió todo salvo el Institutum Neronianum, que condenaba a los cristianos. Esto ha llevado a romanistas y a juristas preguntarse si ese Institutum Neronianum era una ley romana contra los cristianos. Y la respuesta es que no, porque el término institutum no hace referencia a ley, sino a costumbre. Cuando Tertuliano habla de esa ley de Nerón, de perseguir a los cristianos, no está definiendo una ley, se está refiriendo a esa costumbre que ya empezara Nerón de perseguir a los cristianos. Otros autores han dicho, bueno, las persecuciones contra los cristianos obedecían al poder que tenían los gobernadores, porque los gobernadores provinciales tenían un poder militar, que era el imperium, que se sustentaba en dos patas. Por un lado, la cognitio, que era la facultad para juzgar, y otro que era la coercitio, la coerción, la facultad de policía, de mandar. Llego con mis tropas y mando que se haga tal o tal cosa. Y decían algunos historiadores, algunos romanistas también, especialistas en el derecho romano, que las persecuciones romanas hasta el año 250 obedecían al arbitrio del gobernador de turno. Hay gobernadores que deciden perseguir a las comunidades cristianas y hay gobernadores que no. Y parece, como digo, que es el caso de Plinio. Plinio no sabe qué hacer y pregunta a Trajano, ¿qué hago? Y Trajano le contesta, primero, no los persiga de oficio, que no haya una persecución de manera activa por parte del Estado, sino de manera pasiva. Si te llega una denuncia, cerciórate, asegúrate de que esa denuncia es fidedigna, de que el acusador puede demostrar que la persona acusada de cristiano está cometiendo un delito y, por tanto, actúa en consecuencia. Sin embargo, todos los historiadores están convencidos, y gran parte de los romanistas, sobre todo en estas últimas décadas de investigación, que la base legal que fundamentaba la persecución contra los cristianos era el delito de lesa majestad populi romani, el delito de lesa majestad contra el pueblo romano. ¿Por qué? Por la misma acusación per cristiano. Ser cristiano es un delito en tanto en cuanto dices que eres seguidor de un hombre que fue ajusticiado por Roma por rebelión. Por tanto, si tú eres su seguidor, tú eres también un rebelde. ¿Y cómo se hacían esos juicios? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿De qué manera se hacían esos juicios? Porque contamos también con una fuente importantísima, que son los actas martyrum.
Los actas martyrum ocupan un lugar dentro de la literatura cristiana de los primeros siglos y son las actas judiciales de los mártires cristianos. La primera acta que tenemos es de Policarpo de Esmirna, aquella ciudad cuyo nombre viene del honor a la mirra, que hoy olemos, en el año 156 y llega hasta el año 306. Casi 150 años de actas. Bueno, pues tenemos una pluralidad de actas. Inconvenientes, que son documentos que han sido modificados, sobre todo durante la Edad Media. Es cierto que hay un sustrato de realidad histórica y de la gran cantidad de actas de los mártires que tenemos, solamente 13 se presupone que tienen una base real. ¿Y qué eran estas actas? Bueno, pues las actas eran documentos que elaboraban los amanuenses que presenciaban el juicio, ellos elaboraban porque todo quedaba registrado, y luego cuando la persona era justiciada, sus familiares, las comunidades, pedían o bien que las transcribieran, que las copiaran para conservarlas en la comunidad como testimonios de fe. La palabra mártir hace referencia al testimonio. En el ámbito legal era similar al testigo. En otras ocasiones le añadía, o incluso era gente que había presenciado el martirio, las copiaban y eso se guardaban. Bueno, pues esas actas martyrum son la segunda pata sobre la que se sustentan las acusaciones. Tenemos la carta de Plinio por parte de las fuentes romanas y por otra parte tenemos las actas martiri por parte de las fuentes cristianas, que adolecen de esta dificultad, como digo, que solamente oímos a una parte y las actas pues fueron modificadas especialmente durante la Edad Media, en la que se añadían aspectos de los santos. ¿Cómo los identificamos? Diálogos demasiado largos, pero todos coinciden en lo mismo. En todos los juicios contra cristianos tuvo una importancia fundamental la tortura. La tortura. ¿Y esto qué nos hace ver? Bueno, pues por parte de las fuentes cristianas se ha dicho, y además hasta tiempos muy recientes, que ha dado razón de ser a los mártires, a quienes mueren por la fe. Nos presentan además a los jueces romanos como personajes sedientos de sangre, personas que quieren la muerte. Sin embargo, por otra parte, una parte de la investigación también ha puesto el ojo en lo siguiente. Cuidado, los romanos perseguían la apostasía porque mediante la tortura, o mejor dicho, mediante la amenaza de tortura, lo que se pretendía era que se desdijeran, que apostataran. Y esto es algo que lo dice el propio Tertuliano, que es un autor cristiano, como digo, en sus escritos, critica a los jueces, critica a las autoridades romanas de lo siguiente. Vosotros que utilizáis la tortura para que el reo confiese, el reo de homicidio confiese que ha matado a alguien, utilizáis la tortura contra nosotros para que mintamos. ¿Cómo es esto? Nosotros ya os estamos confesando que somos cristianos y nos amenazáis con la tortura para que mintamos. Entonces, al final, los que quedáis mal sois vosotros que nos acusáis de cristianos. Pero es cierto que la utilización de la tortura también tuvo otra cara de la moneda, que es algo contra lo que los padres de la Iglesia también incidieron. Y es que hubo determinados individuos, determinadas personas, que buscaban el martirio. Y tenemos escritos de los padres de la Iglesia, como digo, que no son cualquier cosa, alertando a sus comunidades: cuidado, que ponéis en peligro al resto. Aquel que temerariamente busca el martirio, busca la palma del martirio, pone en peligro a sus hermanos. No la busquéis. Esto lo tenemos. ¿Fueron los jueces romanos tan sanguinarios como se desprende de las actas, de las actas martiriales? Tenemos a Estacio Quadrato. Estacio Quadrato es el nombre del gobernador que le tocó la acusación de Policarpo de Esmirna. Y Estacio Quadrato se apiada de Policarpo. Le pide que, por favor, se desdiga, que apostate, que sacrifique. Ya tenemos un comportamiento diferente a ese personaje maligno, sanguinario, cruel, asesino que nos dibujan las actas martiriales. Pero también tenemos el nombre, son nombres que nos dan las fuentes cristianas, Tenemos el nombre de un magistrado, Pudente,
Pudente, no Prudente, Pudente, que Pudente dice que cuando llevaron ante él una denuncia acusando a alguien de cristiano, rompió la denuncia delante y la tiró. No quería acusar a nadie. Tenemos también a Cincio Severo. Cincio Severo, que a quienes traían a su tribunal les decía qué palabras tenéis que decir para que os liberen. Porque, y esto no lo podemos olvidar, dentro de la cultura romana, dentro de los valores romanos, también existía la clementia, la aequitas, la equidad, la clemencia, la magnanimidad. La autoridad romana no perseguía una persecución, no quería una persecución asesina y despiadada, no, todo lo contrario. Lo que ellos pretendían, por encima de todo, es salvar al que estaba acusado, en ocasiones con métodos muy tormentosos. Ahí tenemos a Curciano, que en Alejandría, en el año 3, martirizó a San Fileas de una manera atroz y que, según autores cristianos, llenó las calles de Alejandría de sangre. Pero hay que tomarse esto y hay siempre que escuchar, o mejor dicho, leer con cierta crítica, leer a las dos partes. En este caso tenemos más testimonios cristianos que testimonios paganos, y los testimonios cristianos leer también la crítica velada. Muchos de ellos decían, oye, no todos los magistrados desean y buscan la muerte. Pero una vez se emitía el veredicto, nos lleva, y aquí vamos a desmentir algo, a la condena. ¿Qué tipo de condena? Miren, en el derecho romano existían 4 condenas que se llamaban los summa supplicia, los suplicios máximos, que eran la crucifixión, la cremación, la condena a las bestias, la damnatio ad bestia, la condena a las fieras, y una abominable, utilizada para casos muy especiales, que no se utilizó con los cristianos, que era la pena del saco, la poena culein, que era meter a una persona, generalmente se utilizaba con los parricidas, que era meter a una persona en un saco, con un perro, un gallo y una serpiente, y arrojarlo al río. Ello con los cristianos no se utilizaba, pero sí con los cristianos se utilizaron 3, que era la crucifixión, la condena a las bestias y, como digo, la cremación. Y luego había otra condena, que era la decapitación, que solamente se utilizaba para los ciudadanos romanos, porque era una muerte mucho más rápida. Piensen en Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, que era ciudadano romano. Y cuando a Pablo de Tarso intentan los judíos lapidarlo en Jerusalén, él grita, ego quive romanus sum, yo soy ciudadano romano. Y de inmediato intervienen las autoridades romanas, lo protegen, llega el prefecto, el procurador, ¿qué sucede? No, que soy ciudadano romano y tengo derecho a la apelación. Por tanto, lo conducen a Roma para apelar ante Nerón, ante el emperador. Y cuando finalmente lo condenan, como es ciudadano romano, le cortan la cabeza, que era el castigo que tenían los ciudadanos romanos. Se han podido ver el cartel que anunciaba esta ponencia, un lienzo magnífico de Jean-Géron León, que por cierto tiene entre sus características que en todos sus cuadros mete leones. Tenemos el episodio de los mártires de Lyon, con un león amenazante que emerge a la arena del anfiteatro y otea a ese grupo de cristianos presididos por una persona anciana que rezan. De los 13 testimonios martiriales que tenemos, y que parece que tienen una base histórica, por lo que digo, siguen una serie de características, son concisos, no se recrean en diálogos apologéticos, es una pista. De esos 13, solamente a 4 se le condena a las bestias. La mayoría eran condenas por decapitación. ¿Por qué? Porque eran ciudadanos romanos. Muchos cristianos eran ciudadanos romanos y, por tanto, al ser tú ciudadano romano, condenarte al anfiteatro, condenarte al circo, a que te vapulee un toro, te devore un león, ojo, o una jauría de perros, porque tenemos un testimonio epigráfico del Coliseo de una mujer a la que devoraron una jauría de perros. Pues preferiblemente era la muerte por decapitación. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produjeron las persecuciones? Desde los tiempos de Nerón, una persecución sistemática, constante y eterna en el tiempo, no.
Hasta el año 250 hubo persecuciones locales y aisladas. Como decía Pablo Orosio, habla de 10. La persecución de Nerón, la persecución de Domiciano, la persecución de Trajano, la persecución de Marco Aurelio, la persecución de Septimio Severo. Y a cada persecución, decía Pablo Orosio, le habría sobrevenido un castigo divino. A Nerón, su muerte. A Domiciano, su asesinato en una conspiración. A Trajano, el terremoto de Antioquía. A Marco Aurelio, la peste antoniniana. A Septimio Severo, la guerra civil. Cada persecución había tenido como consecuencia un castigo divino. Cuenta Pablo Orosio. Pero hasta el año 250 son persecuciones aisladas. ¿Cuál fue la primera? ¿La de Nerón? No, pues hubo unos antecedentes. Y fue durante el gobierno de Claudio. Porque cuenta Suetonio que durante el gobierno del emperador Claudio, aquel al que magistralmente interpreta Derek Jacobi en Yo Claudio, que por cierto cojeaba, tartamudeaba, dicen que durante su gobierno hubo en la ciudad ciertos alborotos en la comunidad judía de seguidores de un tal, y así lo cita Suetonio, un tal Crestos. Y la decisión de Claudio, ante semejantes disturbios, fue la de expulsar momentáneamente a toda la comunidad judía de Roma. Bueno, pues ya hay historiadores que dicen que en tiempos de Claudio había en Roma una comunidad cristiana y que cuando Suetonio, hablando de Claudio, hace referencia a esos seguidores de Crestos, realmente se refiere a seguidores de Cristo, lo cual no sería nada desechable porque dentro de la comunidad judía nos movemos en los años 50 del siglo I, el cristianismo no se diferencia todavía del judaísmo a ojos de Roma y es normal que por parte de la sinagoga pues llevaran a cabo determinadas actitudes, persecuciones violentas en ocasiones y que los romanos cortaran por lo sano, todos fuera de Roma. Pero la gran persecución, y seguro que lo tienen todos en mente, con esa imagen de Peter Ustinov en Quo Vadis, empezó el 18 de julio del año 64 después de Cristo. ¿Y qué sucede esa noche? Roma entera arde. Se produce un incendio que dura días, semanas. De los 14 barrios que tiene Roma se incendiaron 10. Casi la totalidad de la ciudad en llamas, la gente muy asustada. Por cierto, se llegó a vertir, y es una fake news que tenemos, que Roma incendió Nerón. Es falso. Nerón no estaba en Roma. Nerón estaba a 70 kilómetros de Roma, en una población que se llama Autinum. Y de hecho la actitud de Nerón, cuando se entera del incendio, es toda la contraria a la que nos ha vendido Hollywood. Y se pone a tañer la lira. No, todo lo contrario. Él regresa a Roma, abre las puertas de sus jardines, acoge a la gente, se preocupa. Pero este episodio, que nos lo cuenta un historiador romano llamado Tácito, nos dice también que como comenzaba entre el pueblo a surgir el rumor de que había sido Nerón el que había incendiado la ciudad, y tampoco ayudaría el hecho de que Nerón, sobre aquellos terrenos devastados, decidiera construirse su Domus Aurea, pues utilizó como chivo expiatorio a los cristianos. Y dice Nerón, los acusaba no solo del incendio, sino de todos aquellos crímenes contra el género humano. Aquí vemos la flagitia. Pero, ¿qué crímenes contra el género humano? Tácito no lo dice. Ahí tenemos la primera persecución, la de Nerón. ¿Fue una persecución por todo el imperio? En absoluto. Parece que esa primera persecución se circunscribió a Roma y sus alrededores. No fue una persecución generalizada. Ahí comienzan las persecuciones. Y ahí comienza la comunidad cristiana, a ojos de la población romana, de la población gentil, de la población pagana, a tener esa connotación negativa. ¿Qué dicen de él? Se reúne por las noches, ¿es cristiano? Ah, nada bueno. Tenemos años más tarde la persecución de Domiciano. Domiciano que llegó a mandar a ejecutar a un primo suyo, a Flavio Clemente, que llega a ser cónsul, por prácticas judaizantes. No lo sentencia y lo condena por cristiano, sino por prácticas judaizantes. Pero si se demuestra que Flavio Clemente era cristiano, tenemos al primer cónsul romano cristiano, en torno al año 90. En tiempos de Trajano tenemos la persecución de Plinio, que les he contado aquí.
Por cierto, Plinio ejecutó a algunos cristianos en su provincia. Y quizás el episodio más llamativo, además del ajusticionamiento de Policarpo, ocurrió en el año 177 en Francia, en Lyon, con los famosos mártires de Lyon. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Que fue el pueblo entero, no la autoridad romana, la que persiguió a la comunidad cristiana. Parece ser que se prohibió a los cristianos que había en la Galia que acudieran al foro, que acudieran al mercado. Hubo rumores de que los cristianos hacían cosas extrañas en sus reuniones y el pueblo en masa, que puede ser sumamente peligroso, una masa descontrolada, arremetió contra esa primitiva comunidad cristiana y obligó al magistrado de Lyon y luego al procónsul de la Galia a que los condenara. Y los condenaron en el anfiteatro de Lyon, donde, por cierto, hoy todavía pervive una cruz en honor a esos mártires. Murieron en torno a 38 personas, entre ellas Santa Blandina. Santa Blandina, una joven que fue vapuleada por un toro. Y es uno de los testimonios que tenemos de un acta martyrum sobre los que rebosa hay una base de realidad histórica. Con Septimio Severo, en torno al año 203, tenemos una persecución en África, donde perecieron Santa Felicidad y Santa Perpetua. Decían que Santa Perpetua era una señora romana, Santa Felicidad era su esclava, y las acusaron de cristianas, las llevaron al anfiteatro, la gente pedía su muerte, y antes de sufrir el martirio, ellos organizaron un ágape en la que convirtieron al carcelero, a modo de última cena eucarística. A las mujeres las decapitaron y al diácono y a los hombres lo echaron a las fieras. Pero no hubo ninguna ley, no hubo una persecución sistemática, no hubo una persecución homogénea, hasta el año 250. Porque del año 250 hasta el año 313, son apenas 50 años, hay 3 persecuciones, y estas sí, son generales. La primera, la persecución de Decio, la segunda, la persecución de Valeriano, y la tercera y la última, llamada la Gran Persecución, la persecución de Diocleciano. La primera, la persecución de Decio, fue sumamente curiosa porque, les cuento, todos los años, el 3 de enero, en Roma, se inauguraba el año civil y los magistrados, todas las autoridades, subían al Capitolio, mataban a un toro y lo ofrecían a Júpiter por el bienestar de todo el imperio durante el año. Bueno, pues en el año 250, Decio, el emperador Decio, por cierto, un usurpador, para legitimar que él era el restituidor de lo sagrado, porque se hacía llamar a sí mismo restituitor sacrorum, el restituidor de lo sagrado, manda y ordena lo siguiente: que este sacrificio que yo hago hoy, 3 de enero, en las calendas de enero, en el Capitolio, lo hagan todos los ciudadanos por todo el imperio. Esto era algo como acusar a todo el mundo, a los 50 millones de personas que habitaban en el imperio, de cristianos. Y además, utilizando el censo, ese sacrificio tenía que llevarse a cabo de manera sistemática. Si tú no sacrificabas, eras condenado. Es curioso porque tenemos 50 papiros, se han conservado en Egipto, 50 papiros que son certificados de gente que ha sacrificado. O sea, tú ibas, sacrificabas y el funcionario te hacía un certificado de esta persona en tiempos del emperador Decio, siendo magistrado tal y cual, en presencia de fulanito y menganito, siendo funcionario sutanito, ha sacrificado a Júpiter. Y te daban un libellus, un certificado. ¿Cómo resistieron las comunidades romanas esta práctica? Porque todos tenían que pasar por el aro, comprándolo. Y esto suscitó un debate dentro de la Iglesia, porque se decía lo siguiente: aquellos libellatici, aquellos que tienen el libellus, que han comprado el libelo para no sacrificar, ¿han pecado o no han pecado? En Occidente se decía: han pecado pero menos que un apóstata, porque no han apostatado. Han mentido, han comprado el libelo, tienen un certificado que dice que han sacrificado,
pero no han apostatado de su fe. Mientras que en Oriente se dijo todo lo contrario. No. No solamente no han pecado, sino que han invertido sus riquezas, porque los funcionarios y la corrupción en Roma era escabrosa, han invertido su riqueza, en ocasiones se han desposeído de sus bienes con sumas grandilocuentes para que les hagan un certificado de que no han sacrificado. Pero en el año 250 hubo muchas personas, muchas comunidades, mujeres, niños, ancianos, libres, esclavos, que no sacrificaron por su fe y que fueron ajusticiados. La segunda persecución aconteció 6 años más tarde, en el año 257. Y la llevó a cabo un emperador llamado Valeriano. Como digo, en el siglo III los emperadores duraban muy poco, porque Roma estaba en la anarquía absoluta, surgían usurpadores cada 2 por 3. Y el emperador Valeriano fue muy audaz porque dirigió su persecución no contra todos los cristianos, sino contra los ministros de la Iglesia. Obligó en una primera redada a todos los ministros de la Iglesia a que sacrificaran. Esto tuvo una importancia bestial, porque era darle al alma de la Iglesia. No te estoy obligando a ti, que eres un artesano, que eres un mercader, estoy obligando a tu pastor a que se desdiga delante de ti. Y en un segundo radio de acción sí que emprendió una persecución, amplió contra personas insignes, personas de dinero, del orden senatorial y del orden ecuestre. Muchos historiadores han dicho, debajo de esta persecución de Valeriano, lo que subyacía era un motivo económico, porque, y lo descubro ahora, si te acusaban del delito de lesa majestad populi romani, a ti te ejecutaban, pero el Estado se quedaba con tus propiedades. Por tanto, se acusa a un senador de ser cristiano y lo condeno, el Estado se queda con sus propiedades. Parece ser que en el año 257 realmente Valeriano no tenía ningún interés en imponer o en reimplantar la religión romana, sino lo que perseguía era un cauce de financiación para financiar la guerra contra los persas. Por cierto, el emperador Valeriano tuvo un desenlace trágico porque fue apresado por los persas y lo obligaron a beber oro líquido. Aparte lo desollaron y colgaron su piel en una ciudad de Mesopotamia. Pero la última gran persecución, llamada en mayúscula la gran persecución, aconteció a finales del siglo III, principio del siglo IV, concretamente en el año 303, en tiempos de Diocleciano. Diocleciano había inaugurado un nuevo modelo político, que era la tetrarquía, que había 4 emperadores, en lugar de 1 había 4, 2 en Oriente y 2 en Occidente. Y Diocleciano no se conoce muy bien los motivos. Parece que recibía críticas por parte de las comunidades cristianas, parece también que él pretendía acabar de un golpe y porrazo con el maniqueísmo, que era una religión oriental que estaba infiltrándose sobre todo en las provincias orientales del imperio. Parece que también había un motivo económico, pero Diocleciano lo habló con su compañero, con su César Augusto, porque eran dos parejas en Oriente y en Occidente, y llegaron a la conclusión de que había, de una vez por todas, acabar con el cristianismo en todo el mundo romano. Y emitieron 4 edictos, 4 leyes generales de obligado cumplimiento para todos, para cegar y acabar de una vez por todas con el cristianismo. Y la fecha no fue casual, todo lo contrario, fue causal, porque ese primer edicto tenía que cumplirse el 24 de febrero del año 303. ¿Y qué se celebraba el 24 de febrero? Una festividad en el calendario romano que era la festividad en honor al dios Terminus, las Terminalia, de donde procede nuestro término, el término municipal. El dios Terminus era una deidad que marcaba el final de los fundos. Generalmente se le representaba con un monolito, con una cara, que se ponía donde terminaba la propiedad, que marcaba el final de la propiedad, la frontera, pues se dijo en el año 303, va a ser el término, el fin del cristianismo. Se emitió un primer edicto en febrero
tenemos unas actas de Cirta en Numidia, en la ciudad de Cirta, y además este primer edicto, y coincide con esta semana del libro, se prestó muchísima atención a destruir las iglesias y a confiscar y quemar delante de la comunidad los libros sagrados. Tenemos unas actas oficiales firmadas por el procurador Minucio Félix en torno a mayo del año 303, porque la comunidad cristiana de Cirta, cuando recibió el edicto, huyó de la ciudad. Se enteraron del edicto y huyeron. Con su obispo, el obispo Pablo, consta en el acta, huyeron al desierto. Se protegieron, pero llegó el procurador con sus tropas, sus funcionarios, con la comisión. Parece que irrumpió en un momento en el que la comunidad estaba reunida y delante de todos pidió que se le diesen los libros sagrados, que se le diesen las escrituras y todos los libros que tuviesen. El obispo se resistió, pero al final no nos dice qué es lo que sucedió, lo que nos dice el acta certificada es que la autoridad romana confiscó esos libros que fueron quemados. Eso fue en febrero. En primavera hubo un segundo edicto, se recrudeció la persecución. De tal manera que dicen los autores cristianos que ya en los tribunales tenían directamente puesto un altar y eran juicios sumarios. O sacrificas o te condeno. Sumarísimo. Hasta tal punto que las cárceles se llenaban. Y fíjense si se llenaron, que dice que en el tercer edicto, que coincidía con la bicennalia, los 20 años del gobierno de Diocleciano, tuvieron que liberar presos porque no cabía más gente. Y el cuarto edicto ya aconteció en el año siguiente, en el año 304, donde una vez más se impulsó la persecución. ¿De qué manera? Juicios sumarios, ejecuciones, denuncias anónimas, se perseguía todo. Tengan en cuenta también que el Estado se quedaba con los bienes, pero al denunciante se le reservaba una parte del patrimonio del denunciado. Por tanto, las listas de proscripciones, de ahí el título de esta ponencia, los proscriptos. El término proscribere significa poner por escrito en público. En Sila, la dictadura romana, era muy propio poner el nombre de los acusados en listas en el foro. En las persecuciones se produjeron listas en el foro con el nombre de las personas a las que se acusaba de cristianos, en ocasiones con denuncias falsas, como digo, sobre todo en este periodo de grandes persecuciones. El Estado se quedaba con la propiedad de todos sus bienes, pero el denunciante se llevaba un aliciente. Imagínense. ¿Cuánto duró esta persecución? Hasta el año 311. Del año 303 hasta el año 311. Casi 7 años de persecuciones. Cuando, muerto ya Diocleciano, el propio Galerio emite un edicto diciendo que reconoce la religión cristiana, y no será hasta Constantino, 2 años más tarde, en el año 313, con el famoso Edicto de Milán, cuando se legalice el cristianismo, y no solo se legaliza el cristianismo, sino también que se ordena que todos aquellos bienes incautados por el Estado a las iglesias se devuelvan a sus miembros. Comienza una nueva etapa en la vida de la Iglesia y en la vida del Imperio Romano. Año 313 después de Cristo, Edicto de Milán, termina el periodo de las persecuciones. Desde el año 64 hasta el año 313, los cristianos, la vida de las comunidades cristianas en el Imperio Romano no era fácil. Y eso nos lleva a la cuarta pregunta, que es el motivo por el que está esta maravillosa instalación detrás mía, de cómo vivieron las comunidades ese ambiente de persecución. Porque piénsense, lo hemos dicho, estamos en una reunión prohibida. Había que reunirse, había que tener cuidado con lo que se decía, a quién se rogaba, de quién se hablaba. Pero es innegable que todos necesitamos comunicarnos. Y las primitivas comunidades cristianas tenían la necesidad de comunicarse, tenían la necesidad de interactuar entre ellas, mandarse carta, pero también entre sus propios miembros. Pero ¿cómo vamos a comunicarnos cuando no solamente nuestros vecinos, sino el propio Estado, el propio imperio por el que rogamos, nos persigue, acudiendo a iconos, a imágenes? Y tenemos ahí, por ejemplo, el pez. Pez en griego se llama ichthus. Pues la palabra ichthus
la utilizaban los primitivos comunidades cristianos como un acrónico de Jesús, Theon Ios Soter. Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Las autoridades romanas, los vecinos, los paganos, por cierto, pagano significa aldeano, de pagus, es un término que viene después. Los gentiles, cuando veían un inofensivo pez en una tumba, a un lado del camino, en una casa, en un mosaico, no prestaban gran atención. Era un lenguaje que solo conocían quienes formaban parte de esa comunidad. Tenemos también el buen pastor. Tenemos la alegoría en Lucas 15, si no recuerdo mal, en el que se habla del pastor, ¿no? El buen pastor que va a cuidar a sus ovejas, en la que el pastor representa a Jesús y la oveja el alma, que va a recoger el alma. Pero es que el pastor en la Grecia clásica ya existía. Tenemos imágenes de pastores cargando con un ternero, el quirós, aquellos famosos jóvenes que avanzaban, que era una imagen ampliamente conocida en el mundo griego y en el mundo romano. Cuando veo un buen pastor, si soy un gentil, es un tema común en el arte, no le presto mayor atención. Tenemos el crismón, que todos reconocemos, esa P con esa X. ¿Qué representa? La X es la G griega, la P es la R griega. De ahí viene que nosotros muchas veces escribamos México con X. No es una X, es una G, el abecedario griego, ¿no? Y son las iniciales del Christos, en griego, el Cristo. Tenemos también el ancla. El ancla, en el mundo clásico, era símbolo de seguridad. ¿Por qué? Porque el ancla ancla la embarcación, y valga la redundancia, ante los vendavales, ante las tempestades, la inmoviliza en el puerto. ¿Pero qué representa el ancla para los cristianos? La esperanza en la vida futura. Y también, y en ocasiones, aquí lo ven representada, también se nos asemeja a la cruz. Símbolos, en definitiva, que solamente aquellos que vivían, que sufrían, que padecían la persecución, conocían. Símbolos que se alargaron en el tiempo, símbolos que inundaron las catacumbas, no solo las catacumbas, las casas, las villas, los mosaicos. Un lenguaje secreto para una comunidad perseguida, para una comunidad maldita, y que llegado al año 313 cambia la historia de la humanidad. Pero eso, ¿qué pasó después del año 313? Eso, amigos, es otra historia, y espero que les haya gustado esta reunión secreta, esta reunión prohibida, y tengan cuidado, no le vayan a denunciar cuando crucen esa puerta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. He visto en redes sociales y también en carteles aquí en San José de la Rinconada que anunciaban este acto como una ponencia. Yo creo que eso se ha quedado corto porque lo que hemos tenido hoy aquí es una lección magistral, es una clase de historia apasionante y además, no sé si se han fijado ustedes en un detalle, imagino que sí. Andrés nos ha dado un montón de datos, de nombres, de fechas, algunas fechas con día, mes y año, y no ha mirado en ningún momento sus papeles, ni ha bebido agua, en ningún momento. Yo, de verdad que te quiero felicitar y te doy las gracias por este rato. Me ha sorprendido muy gratamente que hay un porcentaje de gente joven interesante hoy aquí, en la parroquia.
como decíamos antes, y lo que me dijo en aquella entrevista el profesor Aranguren, estamos en esta vida, hemos venido a vivir para que nos quieran y querer. Yo creo que estos vecinos tuyos te quieren, han llenado esta parroquia. Si tienen ustedes, yo tengo alguna pregunta para Andrés, pero por supuesto si ustedes tienen alguna para Andrés San Pedro, por supuesto la pueden hacer. Creo que les van a acercar un micrófono. Mientras se piensan, yo tengo... nos has dicho en tu intervención, Andrés, un montón de nombres de personajes históricos. Algo me dice que a ti te habría encantado vivir en aquella Roma. De todos los personajes, de todos los nombres de personajes que has mencionado hoy aquí, si fuese posible, ¿a quién te gustaría invitar a San José de la Rinconada? Personalmente me encantaría, aparte de no solamente por la ponencia y por el interés que tengo en el tema, sino ya es un interés personal, pero yo invitaría a Trajano a que nos explique qué quería decir en ese rescripto que muchos han interpretado de una manera ambigua y que incluso el propio Plinio se quedaría ojiplático cuando la respuesta, porque diría, es que no me aclara nada. Entonces, ¿qué quería decir ahí? No, pero además, por la importancia que tiene Trajano. Trajano siempre, sobre todo con posterioridad, en el Renacimiento, se ha dicho de él que era el modelo a seguir de príncipe cristiano. Y esto se oculta. Trajano condena el cristianismo, como cualquier gentil. Es cierto que protege a las comunidades, y esto es algo de alabar, protege a las comunidades cristianas y es una tarea que luego siguen sus sucesores. Ahora contaré una anécdota sobre Adriano. Protege a las comunidades cristianas de la presión popular. Ya el mero hecho de que no los persigáis de oficio. Plinio, cerciórate, averigua, ¿esa denuncia es anónima? ¿Esa denuncia es falsa? Porque si la denuncia es falsa, debes acudir, debes enjuiciar al denunciante. Está diciendo que hay que proteger, que no hay que perseguir. Él quiere mantener la paz. Pero yo invitaría a Trajano a que me aclarara este punto y otros tantos. No, pues a ver si le invitamos para la Estación de las Letras del año que viene. Y Alberto, tú y yo le entrevistamos. Eso sería fascinante. ¿Alguna pregunta para Andrés San Pedro Tebar? Hola. ¿Momento y cuánto tiempo has dedicado a un tema tan complicado y tan poco documentado como este? Que es complicado y que lo haya redactado. Y además expresarlo y compartirlo sin Exactamente, papeles, es que lo pones fácil. Es importante. Nos lo ha hecho fácil, por lo menos a mí. Impresionante. Te decía que no puedo cuantificarte el tiempo que le he dedicado a la lectura, a esta ponencia, porque soy un apasionado del mundo romano. Entonces, leo sobre el mundo romano, investigo sobre distintos aspectos, distintas facetas, prácticamente desde que empecé a leer o poco después que empezara a leer. Es cierto que la ponencia me ha llevado, esta semana sobre todo, 2 semanas, porque además quería que fuese algo diferente. Y gracias a esta magnífica puesta en escena, esta magnífica presentación. Y tenía 2 objetivos. Primero, estar a la altura del trabajo que se ha hecho por parte de la comunidad, y teniendo aquí a Alberto el párroco la cabeza visible, también a Bella, a Carmeli, estar a la altura del trabajo de tantísima gente que se ha volcado con esta ponencia. Y en segundo lugar, hacerlo ameno. No quería darle un sinfín de datos, y espero no haberlo hecho, no quería aburrir, no quería que esto fuese un martirio, no, en absoluto, Dios me libre. Todo lo contrario, lo que quería era que acercar a la gente, acercarnos todos a cómo vivían las persecuciones, responder a esos 3 interrogantes. ¿Por qué el Estado romano persiguió? Que es una pregunta que yo mismo me he hecho, me hago y me seguiré haciendo. Bueno, ¿por qué? Si yo estudiaba Roma y Roma no tenía ningún problema en incorporar distintos cultos, ¿cómo lo llevaban a cabo? A mí me gusta muchísimo el derecho romano y sé que los romanos no hacían nada que no estuviese conforme a las leyes. Y como me gusta también la historia, quería compartir con vosotros de una manera clara, bueno, pero estas persecuciones,
¿Fueron realmente homogéneas? ¿Qué tipos de persecuciones? Evitando en todo momento darles ese listado que da Paulo Orosio a principios del siglo IV de las 10 persecuciones con el nombre de los emperadores y el castigo divino que sobrevino, según él. Espero haberlo conseguido. Muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta, hombre. ¿A Cristo quién lo mató? ¿Roma o sus paisanos los judíos? Esa es una pregunta que partió de la ponencia anterior y que además no tenemos que perder de vista. ¿Qué sucedió en Judea en abril del año 33, en el mes de Nisan, en la Pascua? Conocemos a grandes rasgos, digamos los grandes detalles, ¿no? Como que hubo un proceso judío, un proceso romano, pero ¿qué es lo que sabemos realmente? Solamente podemos traer algunos datos y hipotetizar y conjeturar. Yo lo dije hace un año, a Jesús de Nazaret se le condena por rebelión contra Roma. Ese es el cargo que se le imputa. Y la sentencia que emite el prefecto romano en Judea es la sentencia de crimen de lesa majestad populi romani. ¿Cómo lo sabemos? Por el titulus. Ese cartel que hay arriba, INRI, ese titulus, que se llama así, eso está regulado en el derecho romano e indicaba el nombre del reo, la procedencia y el delito. INRI, Jesús Nazarenus, Rex Iudeorum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que equivalía a levantarte contra el Estado romano. Por eso que a todos los cristianos, que esto es lo que a mí me dejó ojiplático, dentro de esos procedimientos, esos procesos en ocasiones sumarísimos, no sé si algunos repararían en ello, pero los estaban acusando del mismo delito que habían acusado a Jesús de Nazaret. Y sobre la participación de los judíos, aprovecho su pregunta porque, sobre todo desde la Edad Media, ya a finales de la Antigüedad tardía, hubo un género literario llamado el Adversus Iudaeus contra los judíos por algunos padres, por algunos miembros insignes de las comunidades cristianas que siguió durante la Edad Media y durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, hasta relativamente hace poco, durante la primera mitad del siglo XX, se aducía que una de las causas también de las persecuciones contra los cristianos era la instigación judía. Esto se ha demostrado es falso. Esto es falso. La instigación judía existió entre comillas, en los primeros años de vida de la primitiva comunidad cristiana que no se diferenciaba muchísimo del judaísmo. Pero luego tenemos datos, dichos por los propios padres de la Iglesia, el propio Tertuliano, que habla que en los tiempos de la persecución la sinagoga acogió a los cristianos, porque los judíos tenían dentro del mundo romano un estatus privilegiado, ellos pagaban un impuesto, que es lo que Tertuliano habla de la vectigalia libertas, ¿no? La libertad por el impuesto. Como tú pagas, puedes adorar a quien quiera. Y gozaban de ciertos privilegios. Y tenemos testimonios indirectos de autores cristianos que hablan a sus comunidades de si sufrís persecución, no os acerquéis a la sinagoga. Y tenemos un caso de un tal Nomo, un cristiano que se protegió dentro de la sinagoga, porque estaba protegido, y que al final terminó convirtiéndose al judaísmo. Por eso los padres de la Iglesia advertían a sus comunidades, oye, no os convirtáis al judaísmo. ¿Eso qué es lo que nos indica? Nos indica que en los momentos de grandes persecuciones, no solo desde el año 250 en adelante, sino con anterioridad, las comunidades judías y desde la sinagoga se ofrecía protección a miembros de las comunidades cristianas. Pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias por este rato que hemos compartido aquí en la parroquia. Decía hace un momento que nos has dado un montón de nombres. No sé si alguno de ellos podría ser protagonista, porque yo sé que él está ya pensando en el que será su tercer libro. No sé si alguno de ellos podría ser protagonista de tu tercer libro. Invítame a presentarlo cuando esté. Muchísimas gracias a ustedes. Va a cerrar este acto nuestro anfitrión, el párroco de San José de la Rinconada, mi amigo Alberto. Alberto.
Bueno, pues para finalizar, simplemente me toca la parte de los agradecimientos, así que agradezco a la Corporación Municipal y de manera muy especial a la Delegación de Cultura que hayáis contado con nosotros para participar con este ciclo religioso de Estación de las Letras. Tendremos la última sesión del ciclo religioso, Dios mediante, el próximo viernes 17 de mayo a las 8 de la tarde, con la presentación del libro Lágrimas de vida de Susana Herrera. Y además contaremos también con la presencia de la coordinadora de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío, para sensibilizarnos sobre la importancia de generar vida tras la muerte, para concienciarnos de la importancia de los trasplantes, de hacernos donantes de órganos y seguir salvando vidas en medio de nosotros. La comunidad cristiana ha apostado siempre por la vida y lo seguirá haciendo como don y como gracia que Dios ha infundido en medio de nuestro mundo. Así que os esperamos a todos. Agradecer de corazón a Cristóbal Cervantes, nos une muchas cosas desde hace muchísimos años y hoy lo tenemos aquí. Ha sido un lujo, todo un honor poder contar con su presencia y que pueda moderar esta ponencia, más que ponencia, esta exhortación que Andrés nos ha dirigido a todos nosotros. Agradecer a Belleda López y a toda su familia que llevan días, ¿qué digo?, semanas, trabajando en esta exposición maravillosa que hoy nos acompaña y que ha tenido la gentileza de donar a la comunidad parroquial. Así que podremos seguir disfrutando del arte de Belli, de nuestra querida Belli, en medio de nuestra casa. Y, por supuesto, quiero agradecer a toda la comunidad parroquial su entrega, su trabajo, su dedicación, el servicio que ha prestado a este pobre párroco, que sin ellos no es absolutamente nada, para poder desarrollar toda la ponencia y toda la logística que ha conllevado. Así que gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, por vuestro servicio y por vuestra entrega. No quiero finalizar el acto sin agradecer de corazón pues, a la familia de Andrés su presencia hoy entre nosotros, acompañándolo en cada acto, y agradezco de corazón a todos sus amigos y compañeros de trabajo que hoy también nos acompañan en este día tan especial para Andrés, pero también para toda la comunidad parroquial. Sois parte de esta casa porque a Andrés se le quiere muchísimo y, por tanto, aquellas personas, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, que forman parte de su vida y de su historia personal, son bien recibidos y queridos en esta Santa Casa. Así que el Señor os bendiga y que nos permita a todos seguir acompañando a Andrés a lo largo de su vida y poder seguir contando con gozo y con alegría de su presencia entre nosotros. Así que, sin más, cerramos el acto y tenemos una cita el próximo viernes 17 de mayo en esta misma casa, en esta misma iglesia de San José de la Rinconada. Que el Señor os bendiga y, por supuesto, como decíamos en el seminario, y esa frase la hemos compartido Cristóbal, tú y yo muchas veces, de la misa, de la Eucaristía, de la fracción del pan, de esa reunión de la Eclesía, hemos de pasar también a la otra mesa. Así que la comunidad parroquial ha preparado un ágape para todos vosotros. Hay comida de sobra, bebida de sobra, para que podamos acompañar a Andrés y disfrutar también y compartir entre nosotros estos momentos comunitarios. Así que ahora, cuando salgáis, salís a la explanada y entráis por los salones parroquiales al salón grande, al salón de San José, donde tenemos preparado un exquisito ágape para todos. Feliz noche y muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial.